Bueno, he retomado esta fotografía porque quería salirme un poco del contexto que veníamos haciendo ahora mismo, ¿no? Que eran vídeos sobre cómo hacer blancos y negros tanto dentro del Lightroom como dentro de Photoshop. ¿Por qué? Porque no son las únicas herramientas. Y de hecho, el otro día, en alguna de las clases que estuvimos viendo, incluso con Enrique Mesa, vimos que hablaba mucho de plugins. Los plugins vienen a ser aquellas aplicaciones de terceros que se integran dentro de nuestro Photoshop para cumplir una serie de funciones que a lo mejor no es que Photoshop no pueda, sino que a lo mejor serían demasiado laboriosas. O no sería fácil de tener, digamos, tanta cantidad de variedad de una sola manera, ¿no? En este caso, yo utilizo varios, pero principalmente un plugin que a mí me resulta muy satisfactorio, aunque debo de reconocer que también es una cuestión extremadamente personal, es el que fabrica la marca Alien Skin. Alien Skin es un fabricante de plugins muy antiguo, ya lleva muchísimos años en el mercado, y que ha ido fabricando una buena infinidad de software dedicados a integrarse en Photoshop. Algunos con mayor recorrido, otros con menor recorrido. Dentro de ellos, el software que más capacidad ha tenido, digamos, de integrarse en Photoshop es el que se conoce como Exposure. Un software que yo lo llevo usando desde la primera versión. Aquí lo vemos, se coloca en filtros, o sea, filtro, Alien Skin, el fabricante, y varios filtros que vienen. Yo en este caso tengo varios exposures, como se van acumulando. Aquí tengo el exposure 4, X4. Ya van por el 5, por cierto. Bueno, pues este filtro lo que hace es que, o mejor dicho, este filtro nació con una teoría que era la de emular, o simular, si lo prefieren de esa forma, diferentes procesos químicos, procesos analógicos. Entonces los fotógrafos como yo, que venimos de haber hecho un tiempo fotografía química, digamos que esto nos toca un poquito la fibrita, no sé si un poco la fibra de la nostalgia, si un poco que fibras concretas, pero de alguna manera lo interpretamos como si fuera un poco un software extra, ¿no? Como si estuviéramos metidos en el laboratorio, entre comillas, ¿no? Los nombres nos suenan y cosas similares. De todas maneras, no tiene ninguna importancia conocer o no conocer los nombres. Lo que tiene importancia es que nos abre un escaparate extraordinario de ajustes, que no son para quedarse así, sino que de entrada pueden ser sencillamente para que nosotros vayamos trabajando sobre ellos. Este es un software bastante extenso y no especialmente de los más fáciles, pero aún así simplifica muchísimo el trabajo. Todo esto que tenemos en el panel de la izquierda, como software, ya como pueden ver no estoy dentro de Photoshop, estoy fuera, he accedido a través de Photoshop pero estoy fuera, estoy dentro de este software llamado Alien Skin, y todo lo que tengo a la izquierda son presets y todo lo que tendré a la derecha son ajustes. Así que no es solo lo que tengo aquí, sino que lo que tengo aquí lo puedo intervenir y manipular tanto como quiera en el lateral derecho. Así que yo, por ejemplo, puedo buscar en vez de en la fotografía en color, en la fotografía en blanco y negro. Y en blanco y negro me abre una buena cantidad de ajustes, entre los que también están aquellos que yo voy guardando. Por ejemplo, a mí me suele gustar mucho los ajustes que han llamado vintage. Más que porque sean vintage, porque hay algunos ajustes que me gustan mucho. Por ejemplo, desde hace muchos años, el daguerrotipo es un ajuste que utilizo mucho en mis blancos y negros. A ver si lo localizo, que se me ha perdido de vista. Aquí está. Este daguerrotipo. Es un tipo de blanco y negro que me gusta mucho. Y la barra espaciadora me sirve para conmutar cómo era la foto anterior y cómo está quedando. Voy a partir de la base de, por ejemplo, este daguerrotipo. Vale. ¿Qué tiene? Que el acabado, el contraste y demás me gusta, pero aún así no tengo por qué dejarlo de esta forma. Yo puedo manipular la exposición, que podemos hacer lo que queramos, el contraste, incluso la claridad, lo que quiera. Si subo la saturación, el blanco será más intenso, si la bajo será un poquito más suave, porque está trabajando siempre sobre el color. Pero aparte de eso, también hay aspectos como, por ejemplo, bueno, si quiero enfocar o no la imagen, en este caso aquí no voy a utilizar el enfoque ni la reducción de enfoque, de ruido, perdón. Si quiero trabajar el color, por ejemplo, puedo trabajar igualmente los naranjas. Como ven, no dista tanto de ser un Lightroom en general. Curvas, pero luego empezarán a aparecer algunos pequeños detalles curiosos. Por ejemplo, que puedo añadirle un borde, un efecto de luz, una textura, por ejemplo que esté dañado, cosas así, para que lo vean un poquito, pues puedo pinchar, elijo una textura, por ejemplo, esto. ¿Y qué hace? Pues que teóricamente parezca que la imagen se ha dañado, ¿vale? Un poco es la idea. Pero tengo que revisar siempre porque en algunas ocasiones, por ejemplo, se aplica, voy a ampliar la imagen para que lo vean, se aplican algunos ligeros desenfoques. Entonces, este caso no tiene enfoque añadido, pero sí tiene un ligero desenfoque. Muy pequeñito, pero lo tiene, así que yo lo elimino. Y luego tengo que sopesar si el grano que aplica, que es una de las cosas que hace súper bien esta aplicación, si es correcto, si es incorrecto, además. A mí me parece que motea mucho.
Se fijan, por ejemplo, en las manos, tengo la sensación de que hace mucha sensación de moteo. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, es reducirlo y ese grano se disimula más. O bien, a mí me suele venir muy bien, es una cosa un poco truco de hace muchos años, es que yo, más que reducir el tamaño, lo que cambio es el tamaño de la película. Vengo de la época en la que reconocía los tamaños de las películas también, entre comillas, por la finura del grano que me iban a dar. Bueno, pues aquí lo han hecho bastante bien y saben que si utilizáramos para una ampliación un formato tradicional daba un grano mayor que si yo, por ejemplo, utilizaba el de una película, digamos el de una placa grande, y crea un grano mucho más fino y más bonito. Entonces yo puedo ir creando diferentes blancos y negros simplemente partiendo desde aquí. ¿Qué pasa? Que además yo esto lo puedo ir corrigiendo, como decía, tantas veces como quiera. Y lo interesante es que cuando lo aplico, se aplicará, y esto es súper guay, se aplicará como un objeto inteligente. Tardan un poquito porque son software un poco más pesados, esto lo crea un poquito más denso, complica un poco la situación, pero me crea igualmente un objeto inteligente. Con lo cual, pasan varias cosas. Por ejemplo, para que se hagan una idea, es que no queda como en el proceso, por ejemplo, de Robcar, en el que de pronto ya se nos rasterizó, no podíamos ir atrás. No, yo puedo coger mi archivo, hacer doble clic, me encontraré en cámara raw con mi foto en color, porque claro, esto es un filtro que se ha colocado al lado. Puedo por ver así aclarar los naranjas. Puedo también a lo mejor aclarar un poquito más el contraste, voy a bajarlo un poquito. Y también voy a subir un poquito más la sombra. Y cuando haga todos estos procesos y lo aplique, se verán de nuevo reflejados en mi foto. Y el filtro está justo colocado por encima. Aquí ven que cambia y queda muy chulo. Si le doy a control Z, voy a cambiar, a ver, que está actualizando ahora. Todavía estas cosas, eso sí, los procesos se ralentizan un poquito porque tiene que interpretar. Pero bueno, vamos viendo un poco el ajuste. Si lo edito y si lo dejo. ¿Han visto el cambio?